que la gente te señala, entonces ya uno como que, bueno, ¿será que sí lo soy o será que no lo soy? Porque, a ver, cuando un hetero sale del closet, ¿cierto? Porque alguien tiene que salir del closet. Cada quien decide cómo vivirlo y es su proceso también y su lucha. La mayoría de gente no sale del closet, la hacen salir del closet. Abren la puerta y la tiran. Ser sensible es un acto político. Totalmente. Totalmente. Queer es una identidad y una postura política que agrupa personas cuyas formas de vivir la sexualidad, el género y el deseo no se ajustan a las normas dominantes. En educación, el enfoque queer promueve la inclusión, el respeto a la diversidad y el análisis crítico de las estructuras que excluyen o marginan a quienes no encajan en la norma heterosexual y binaria. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Plumero, donde se sueltan plumas, se rompen huevos y estereotipos. Hoy nos acompaña Maicon, una persona que se identifica como afroqueer, que además también se reconoce como comunista, es víctima del conflicto armado y tiene muchas cosas por contarnos a partir de su trasegar por las luchas políticas y las luchas estudiantiles y las luchas sociales. Además también Maicon es egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y quisiera empezar con eso, preguntándote qué es eso de ser afroqueer, cuéntanos tú mismo. Bueno, hola a todos, todas y todes. Pues digamos que hablar de afroqueer implica hablar de una identidad muy amplia, implica hablar pues de que soy una persona de la Amazonía colombiana, entonces mi familia como una familia negra, una familia afrodescendiente, pues digamos que cargamos con un legado cultural e histórico muy grande, pero no solamente el legado histórico y cultural que me ha heredado mi familia, sino también la identidad que he venido construyendo aquí y allá, porque también ha sido muy permutante, ¿cierto? Ambivalente también un poco la identidad, y que me ha permitido reconocer lo que me gusta, lo que no me gusta, mis relacionamientos sexuales, los eróticos, los emocionales y demás. Entonces, hablar de lo queer implica hablar de la necesidad de trascender las identidades, de romper un poco también las etiquetas precisamente, y de hablar de muchísimo más allá, o sea, de pasar de hablar de las identidades a hablar de la humanidad. Algo que me parece interesante dentro de esto es romper esta hegemonía que tenemos en este momento hace parte de lo queer, ¿cierto? Entonces, como que dentro de este imaginario las personas posiblemente no coinciden qué es ser queer, entonces confunden identidad con orientación y todos estos términos que posiblemente terminan siendo diferentes, pero que los encapsulan en uno. Entonces, si quisieras hablarnos un poco sobre esto, sobre en qué parte está esa identidad, esa orientación, ¿qué es queer? Listo. Bueno, voy a dejar acá un momentico el plumero al lado. Claro que sí. Pues es que cuando hablamos de orientación, de la orientación sexual, hablamos de quién me atrae, qué es lo que me atrae, cómo me relaciono, quién me gusta o quién no me gusta, ¿cierto? Entonces, mis relacionamientos sexuales, eróticos, emocionales. Cuando hablamos de esa identidad, que en este caso podemos hablar de la identidad de género porque hay muchísimos tipos de identidad, la identidad racial, étnica, la cultural. En este caso, la identidad de género, hablamos es de ese proceso de autorreconocimiento dentro de lo que se ha construido como el género. Es decir, si se me identifico como una persona trans, como una persona no binaria, o como una persona queer, o como una persona cisgénero, digamos que hablamos es de eso que se ha construido alrededor del género, que es como lo masculino, lo femenino, o lo que trasciende lo masculino y lo femenino. Ok, eso que tú dices, que fue de pronto lo único que no nos explicaste, cisgénero. ¿Cómo tú explicas el cisgénero? Cuando hablamos de cisgénero, hablamos de las personas que, de acuerdo a sus experiencias, cuando van creciendo y se van desarrollando en la vida, al final dicen, no, yo me siento identificado, identificada con el sexo que me fue asignado al nacer. Okay. Es decir, una persona que pronto nace con pene y pues sabemos que el pene social y culturalmente ha estado asignado a los hombres. Entonces crece en su trasegar y dice, yo me siento identificado con eso que me fue O sea, asignado se al identifica nacer. con su genitalidad, ¿no? Correcto. Esa es la... Okay. Algo que me parece muy chévere dentro de tu historia y quisiera que lo conversáramos un poco es, tú estudiaste ciencias del deporte y si bien sabemos que en este país y en general en el mundo el deporte está ligado a esa heteronorma, de que hace estereotipo, de que el hombre es un macho macho, la mujer es muy femenina femenina, ¿cierto? Pues porque en eso se encapsula. ¿Cómo ha sido tu proceso de reconocimiento como queer estudiando
ciencias del deporte. ¿Cómo fue tu proceso estudiantil o cómo ha sido llevar esa lucha a esos espacios? Claro, yo entré a la universidad con 16 años, entonces entré, y aparte venía de un pueblo, ¿cierto? Entonces yo llegué a un espacio, a la universidad, llegué a una ciudad donde pues lo que hice fue encontrarme y darme un choque cultural y demás, entonces ver cómo la gente se vestía, ver cómo de pronto parejas del mismo género se cogían la mano, eso era como, era algo distinto, era algo que no había visto, ¿cierto? Que en mi territorio yo no había visto y que de ahí empecé a descubrir, digamos, muchísimas cosas de las que me gustaba y que precisamente desde ahí parte de que dentro de mi carrera pues siempre buscara muchísimos espacios y que como tú lo dices, claro, son espacios como muy patriarcales, muy machistas, donde se repiten mucho los roles de género y demás, sin embargo siempre buscaba como los espacios, es decir, no solamente quedarme con los espacios de las clases, sino descubrir la universidad, descubrir otros lugares, otros espacios dentro de la misma universidad, dentro de la misma carrera. Y también pude desarrollar iniciativas que confrontaban eso, de acuerdo, de hecho también desarrollé varias iniciativas alrededor de la diversidad sexual y de género que pudieron de pronto confrontar un poco eso que tú dices. Ok, tú vienes del departamento del Caquetá, ¿cierto? En donde tú nos dices que la normalidad era otra, y es la universidad la que representa en este caso como ese rompimiento de lo que para ti era normal y que te da la apertura para que tú digas, pues esto me gusta, o cómo es ese proceso tuyo en el que tú dices, me siento más cómoda acá que de donde vengo, seguramente. Claro, y es que yo no creo que parta de la comodidad, sino que parte del descubrir cosas que no se habían descubierto. Es decir, cosas que de pronto por el contexto social y familiar de pronto no se permitían hacer, que uno sabía que de pronto estaban ahí, pero que finalmente el miedo a ser juzgados o demás, no solamente por la familia, sino por la sociedad, no le permitían a uno poder descubrirse y poder enunciarlo, precisamente, porque yo creo que enunciarlo es muy importante y creo que ahí esa es la gran diferencia entre que en el territorio pronto eso no se podía enunciar y cuando llego a la universidad sí se puede enunciar porque veo que ya hay otra gente que lo hace. Bueno, yo creo que algo acá como para darle un poquito de picante a esto es cuándo y cómo te diste cuenta que hacías parte de los sí. O Pues sea, mira que para mí marca como un antes y un después, que me acuerdo que yo estaba en noveno de secundaria del colegio, y había un pelado, un chico muy lindo, que empezó, como que fue un boom porque se reconoció como una persona bisexual, me acuerdo mucho. Entonces, como que abiertamente bisexual y en ese momento estaba saliendo como con alguien y demás. Y yo no sé, y ahorita, esa es la época en que no sé si me llamó la atención porque fue alguien que hizo algo que yo no había visto en mi vida o porque me parecía lindo. O sea, era lindo, pero todavía como que digo, bueno, ¿será que sí me parecía lindo por su físico o porque me llamaba mucho la atención que hubiera tenido la capacidad de hacer lo que hizo? Entonces me acuerdo que éramos como que siempre buscaba hacerme con él para los trabajos, buscar, ¿cierto? Como siempre esa cercanía para ver qué se daba ahí. Hasta películas llegamos a ver juntos, no las películas de Netflix. o sea, no Ah, le ok. invitó plana runchis de No, claro, Netflix. no, sí, películas, lamentablemente no. Ah, Pero sí, entonces digamos que para mí es un antecedente que marca un poco eso. Me parece interesante eso porque creo que dentro de este mundo es como bien difícil el poder reconocerse y más como en el ambiente familiar. Y yo creo que a todos de alguna manera nos ha marcado o ha marcado el tema del miedo. No sé tú cómo lo veas, pero el tema de salir del closet, ¿cierto? Como el poder expresar libremente lo que siento y reconocerlo. Entonces, Es que vea que eso, salir del closet es bien complejo porque yo creo que la familia siempre lo ha sabido, ¿no? Como que, y yo se lo digo a mi mamá, y como que yo digo, no, pues usted siempre lo supo, ¿no? Como que también, no es algo como, uy, Dios, ajá. como dirían vulgarmente, el sorprendente, reguero de qué plumas. descubrimiento, sí, sino que precisamente el cambio parte en cuando se enuncia desde uno mismo, o sea, creo que ahí es donde cambia, porque es como que si necesitara una afirmación de que sí es así. Y eso me parece muy complejo, pero también muy interesante porque no nos enseñan cómo debe ser el proceso y muchas veces no estamos acompañados en el proceso. Y entonces creo que parte de que como uno ya pasó por ese proceso, también ver si podemos acompañar a otras personas, como para que tampoco sea tan traumático, porque a veces puede llegar a ser muy traumático. Maicon, tú nos cuentas que en noveno grado
fue donde conociste a este chico que se identificó como bisexual, ¿cierto? Tú hoy te identificas como afroqueer, pero asumo yo que desde el principio no te identificaste como afroqueer, sino que pasaron diferentes, digámosle, identidades. ¿Cómo iniciaste tú a descubrir este mundo de la diversidad? Pues digamos que en tema de, pues de la afrodescendencia, pues como claro, vengo de una familia negra, entonces obviamente sí es un proceso casi desde nacimiento por la escultura, por las tradiciones y también porque la sociedad se lo hace saber a uno, ¿cierto? Como llegar al colegio o a la escuela con el cabello afro, entonces la discriminación, esos señalamientos. Ya lo queer, digamos que sí empieza más como en un proceso de reconocer de que, pero la gente también te lo hace saber, o sea, es que a veces no es como que uno diga, es que yo soy esto, es que la gente te señala, entonces ya uno como que, ah, bueno, ¿será que sí lo soy o será que no lo soy? Es como ese estereotipo, ¿no? Marcar un Exacto. estereotipo ahí como de una. Es como un estereotipo y que y finalmente uno termina siendo un niño, un joven que no entiende muchas cosas, entonces no es como que, ay, es que yo soy eso, sino que la sociedad ya te va poniendo unas etiquetas y tú finalmente como que de alguna manera terminas accediendo a esas etiquetas. Ok, y de esa manera, ¿tú cómo consideras que tu cuerpo ha sido también un territorio de lucha y de reivindicación? Yo creo que eso parte mucho de lo que uno expresa en la corporalidad, es decir, desde las artes, desde la cultura, el arte, también obviamente desde el deporte, es decir, todas las formas de irrumpir. Y también creo que algo que me ha llevado a mí, que me gusta muchísimo, y es como la moda, un poco también. Es como la forma de vestirse, el maquillaje. Creo que eso también son formas de decirle a la gente, pues es que hay otras maneras también de ser y de estar, hay otras formas también de verse, que también son válidas, que también son genuinas y que también son necesarias comprender. Claro, yo creo que hay algo que a la gente lo raya un poco en general, Ujú. digamos que siempre buscan etiquetar, entonces sí es queer, pero venga, es que le gusta más estar como hombre o le gusta estar más como mujer, entonces Ujú. o se maquilla mucho y se pinta la barba o se pone tacones, pues Ujú. como que todavía no dimensionan como puedo ser cualquier cosa, en realidad no necesito ninguna etiqueta en este caso. Ujú. Claro, ¿no? Y uno termina siendo como un pollito de colores, supremamente frágil. Uno termina siendo como un pollito de colores porque entonces es muy susceptible a lo que toda la gente lo diga, entonces se permea de lo que la gente va diciendo y uno también de alguna manera termina moldeándose por tratar de encasillar. Si, digamos, uno reconoce que tiene cualidades diferentes o expresiones diferentes, pero aún así tú también intentas encajar porque tampoco quieres ser víctima de una constante violencia. Entonces, precisamente parte de esa ambigüedad y de los roles de género, decir que tiene que ser hombre, o tiene que ser mujer, o tiene que ser masculino, tiene que ser femenino, y que no hay otras posibilidades, como que bueno, que fluya lo que tenga que fluyar y ya. El Sí. propio, ¿por qué no? ¿Por qué Ajá. no? Ajá. Y en este ámbito de lo que tú nos comentas, pues la moda o cómo se viste, cómo te vistes se convierte también en un ámbito de disputa política, ¿cierto? Porque Claro, ¿no? Y porque como cuando uno utiliza crop tops o utiliza ropa corta o utiliza botas o bueno, digamos utiliza ropa que pronto la gente identifica más como a lo femenino y no a lo masculino, entonces ya te vuelves como un centro de atención. Y muchas veces la gente sabe que les gusta ser el centro de atención. No, simplemente que uno se ve y uno se siente cómodo, ¿cierto? Aunque a veces no tan cómodo cuando hay mucha gente, porque uno también se siente como mirado, observado y demás. Entonces sí, termina siendo como un campo de disputa, de decir, pues como que acá estoy, pero acá también me voy a quedar, pienso quedarme para largo rato. yo perdón por preguntarlo, como que no identifico qué es un crop top. ¿A una Como, ombliguera? sí, lo que uno conoce como una Ah. ombliguera. Coloquialmente la ombliguera, bebé. Perdón, pues. La Como la moda y que, tú uno solo. como la que Sí, sí, utilizaba la no. EPA Colombia cuando salió en EPA Colombia. Llegó el momento de alborotar el gallinero. De sacar las plumas y tocar los huevos. Esa es la idea. Acá tenemos los huevos dorados y queremos que abras dos, ¿sí? Escojas dos de acá y la pregunta que te salga la respondas. Algo importante es que si no te sientes cómoda con la pregunta podemos cambiarla o Ujú. en fin, pero pues la idea es que podamos conversar sobre el tema. Hay de todo un poquito, hay candentes como no candentes, entonces ¿Cuál ya será está. más caliente? No sé, a ver, tóquemelos Bueno, todos a ver. Vamos a ver. Con Pero estos fuerza. huevos están duros. Que demuestre ese deporte. Ya, los huevos vacíos. Vemos que dice, ¿cuál fue el primer momento en el que sentiste que tu deseo era libre, que tu cuerpo no estaba pidiendo permiso?
Muy profunda esa respuesta, como 2 huevos. Pues, uy, ¿cuál fue el primer momento en el que sentiste que tu deseo era el? Vean que yo creo que mi primera experiencia, lo relaciono mucho con la primera experiencia sexual, fue con un novio que duré como 2 años. Yo luego me di cuenta cuando salí de esa experiencia que eso había sido terrible, porque precisamente empecé a descubrir otras formas, otras experiencias sexuales con otras personas. Entonces, creo que fue después de esa relación sexoafectiva que me di cuenta de que el deseo era algo muy distinto a lo que ya había vivido y que las formas de vivir la sexualidad y de relacionarme, pues, ajá, eran como mejores, como que me sentía mucho más a gusto, porque lo que había vivido con esa persona, pues, Se normalizaron cosas que no debían no, ser. no, y O... porque es que a uno quién le enseña a tener sexo. Como que no hay un libro, ¿cierto? Y demás. Y cuando uno es bien pelado, bien peque, pues mucho menos porque uno se deja, digamos, instruir de alguna manera, de pronto de alguien que ya tiene la experiencia. Pero eso no confirma que uno vaya a tener una buena experiencia sexual. No, y que normalmente yo creo que lo que se vive y se habla del sexo es a partir del porno, que es algo que enmarca mucho y que nada que ver. El sexo realmente nada que ver con el porno, pues de No, alguna y ahora que manera. dices eso, por ejemplo, yo también crecí mucho con eso, como idealizando el sexo, la relación sexual con, pues, con el porno, ¿no? Como que yo creo que acá todos hemos visto porno, no sé. Que No levante sé, la no lo mano sé. el que Que no, levante la mano el Que que tiene la primera no. piedra que... que tire la piedra, el libre de pecado. Y como que uno terminaba idealizando, como que, bueno, entonces uno hacía una comparativa entre lo que veía, entre lo que veía en el internet café, que pagaba los 500 pesos por la media hora, y ya, digamos, el hecho como tal, la realidad, porque es lo real. Entonces creo que termina siendo como muy, muy complejo porque es como un choque, como ay, ¿cómo así que esto es así? Ok, ¿y qué fue eso que tú nos cuentas que luego identificaste? O sea, eso que no encontraste en tu primera relación, pero que luego dijiste, ve, pues también me puedo relacionar de esa manera, si quisieras profundizarla. Yo creo que porque cuando uno tiene su primer relacionamiento sexual y es constante, o sea, con la misma persona, mm, y esa persona ya tiene una experiencia, como que uno termina estando sumido, termina siendo como una persona muy sumisa, como, como, Solo como alguien que explorador se puede de él. acceder muy fácil, A algo así. A disposición. disposición, Ok. como los huevos, como si yo los puedo tocar. Claro, y además que es, pues de alguna manera el sexo también viene con eso, el autoconocimiento, el poder conocer a otras personas, entender los cuerpos de otras personas, ¿sí? Y el deseo, porque es que a veces creo que como que sacrificamos el deseo, como que si estuviera mal sentir el deseo sexual, ¿no? Como que si el sexo solamente cumpliera un rol en la sociedad y es la reproducción, cuando no, porque está mal sentir Ujú. deseos, Sentir placer. sentir placer, porque está mal, ¿no? Pues hace Total. parte. Vamos con el segundo huevo, ¿ok? Vamos con el segundo. ¿Será que está más caliente que el primero? Pues esperemos. Vemos. ¿Qué le va a salir ahí? Ah, ya hizo caritas, ya hizo caritas. ¿Alguna vez te tocó ser el secreto de alguien y cuando dijiste yo no vine al mundo a esconderme debajo de ninguna cama? Pues bueno, eso lo divido en 2 partes. La primera, que hace mucho tiempo, como que, yo no sé, pero a las personas sexogénero diversas, como que nos enseñaron a sentir una fetichización hacia ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, sobre lo prohibido, ¿no? Como en este caso, las personas heterosexuales. Gracias a Dios ya me rehabilité de eso. Pero entonces, en un momento como que el deseo hacia eso. Entonces me acuerdo que en un momento como que estuve un tipo de relacionamiento con una persona que de hecho era mi carrera, que era una persona pues hetero curiosa, ¿cierto? O sea, una lógica de convertir héteros, eso estoy Sí, entendiendo. pero no lo veía como de esa manera, sino que me gustaba. No, yo no lo Ok. veía como la lógica. Pero él también se dejaba fluir. Sí, no, él al principio era el que pedía que lo dejaran fluir. Entonces, era como eso la primera. Y lo segundo, ya más como un poco en la maduración, y es, yo hace poco salí de una relación, de hecho, hace muy poco, salí de una relación, Tema doloroso. Cuando lo... anoche, Pues, salí de una relación que fue una gran experiencia en lo sexual, en lo erótico, en lo emocional,
pero también me permitió algo de lo que tú hablabas ahorita, lo del closet, y es que es una persona también que viene del sur, es una persona que viene de Nariño, es una persona indígena. Entonces tiene una cosmovisión del mundo muy, no compleja, pero sí muy diferente. Y entonces, por ejemplo, el relacionarse sexualmente con otra persona que no sea una mujer, pues es un choque no tanto para él, sino para su familia. Entonces, eso me dice, porque si bien no fue un secreto, porque digamos, nuestra relación era pública para Mundo y Remundo, sí terminaba siendo un secreto para su familia y terminaba siendo como algo que le daba miedo que su familia lo supiera, porque claro, el tabú que se tiene en el sur y demás. Entonces ahí como que bueno, sí, medianamente un secreto mal contado. Es que claro, el tema sociocultural Ujú. y en Colombia, marquémoslo más, es muy fuerte, ¿no? El Sí, tema es... de lo tradicional, pues de por sí una casa tradicional, pero a eso agréguele que vienen de Nariño, de una población indígena, donde está más marcado, digamos, esos roles y romper con esos roles, no me imagino, digamos, la dificultad que puede hacer tener la conversación con... No, total, pero eso le permite a uno como entender muchísimas cosas, como que romper los tabús no solamente en el sexo, sino también en lo amoroso, y es que a veces, bueno, no, las cosas no se dan, ¿cierto? Y eso también está bien, como que, Y que yo siento que acá hay algo importante y es, o bueno, yo lo veo desde mi perspectiva, y es que salir del closet para mí no es necesario, porque a ver, cuando un hétero sale, sale del closet, ¿cierto? Porque Ujú, alguien tiene que salir del closet. ujú. Cada quien decide cómo vivirlo y es su proceso también y su lucha, porque cada quien asume como lo quiere ver, pero no es necesario, ¿sí? Si no lo considera necesario, no es necesario hacerlo. no, y porque hay algo muy particular, y es que la mayoría de gente no sale del closet, la hacen salir del closet. Abren la puerta y la Sí. tiran y Sin la sacan permiso y la alguno. cuelgan en los ganchos y todo. Entonces, hace parte de eso. O sea, no es como que la gente voluntariamente salga, sino que finalmente como que hay tanta presión que la gente termina cediendo a lo que la gente quiere escuchar o saber. Sí, pues también ese tema porque hay personas que suelen, no sé, como una lógica de obligar o condicionar para el relacionamiento, sacar del closet, porque quizá también, pues si yo soy una persona sexogerodiversa abiertamente, ¿por qué pensaría yo me tengo que limitar a manifestar mi orientación o mi deseo porque me estoy relacionando con No, una es persona que está como, en el yo closet? porque tengo que llegar a tocar toc toc, hola, ay, soy marica, soy lesbiana, soy, Ok. cierto, Sí, no. es como que, bueno, de aquí a cuándo. No, y no solo, yo creo que tampoco encasillarlo en ese punto, sino que también en qué momento, si a mí en algún momento, qué sé yo, me gusta un hombre y ese hombre le gustan otros hombres, ejemplo, el tema del estigma ahí entre la sociedad también es muy fuerte, ¿no? Ujú. Que encasilla y termina diciéndole y haciendo que sea muy violento el tener que dar explicaciones a otros sobre quién es mi pareja, por qué es o cómo yo me siento respecto a. Si aún si yo estoy con esa persona es porque me siento cómodo. Totalmente, sí. Sí, sí, pues es un tema muy complejo y yo creo que cada quien debe ser o asumir si tiene o no tiene que salir del closet, pero pues creo que Sí, no cada debe persona ser vive algo su obligatorio, proceso. debe ser más algo como Como algo si quiere representarlo como una lucha. Y yo creo que nos da tiempo para abrir otro huevo, ¿cierto? Porque están bien interesantes esas preguntas. están Aprovechemos, ardiendo. aprovechemos. Miremos Sí, a ver. El que está más escondido. el huevo tímido. El frío. Está frío. El frío hace que los huevos se escondan. A ver qué le salió ahí. Ay. Mm, Que se rompió los huevos. Dice, Sí, literal. si el closet fuera un gimnasio, ¿con qué ejercicio lo romperías? ¿Sentadilla, con orgullo, salto de pluma o pecho de bandera? Mm, Salto de pluma o pecho de... No, yo creo que sentadilla para Pero que ¿cómo es crezcan eso? A las ver, piernas. a ver. Depende en qué tipo de gimnasio, ¿cierto? Más bien hablamos de cardio, haciendo, posiblemente. haciendo cardio. Pues gimnasio a la casa puede ser, ¿no? Ajá. Gimnasio a la cama. Mentiras. Ah. No, pues el closet. Sí, sentadilla con orgullo. Yo creo que bueno, hacer sentadillas es bueno para la salud. No solamente para el cardio, sino para los músculos. Claramente. Hoy escuchamos a Maicon, que es alguien que nos enseña que también en el ejercicio, que en la educación son campos de disputa, que las aulas también son una trinchera
Y me gustaría, Maicon, que nos dijeras, ¿tú qué mensaje le dejarías a otras personas que llegan a la universidad y que también hacen parte de ese proceso como que quiero abrirme, como que quiero cambiar, como que quiero salirme de mi normalidad? Creo que primero hay que tener claro que es un proceso, o sea, que tiene muchas subidas, muchísimas bajas, que precisamente también es un proceso que duele, o sea, es un proceso doloroso, que deja heridas, pero sobre todo que es un proceso que no se puede caminar solo, o sea, es un proceso donde se tiene que buscar refugio de las amistades, de los otros vínculos, de las familias elegidas, porque yo creo que algo muy importante que pasa para las personas LGBT es que terminamos como teniendo familias elegidas, es decir, como grupos de relacionamiento que no son los genéticos y que terminan siendo como un grupo de apoyo muy, muy importante. Entonces yo creo que el mensaje para las nuevas personas es que se siente miedo, siempre se siente muchísimo miedo, se siente muchísima vulnerabilidad, pero que creo que ese miedo y esa vulnerabilidad no nos puede estancar. O sea, tenemos que seguir avanzando a pesar del miedo, sintiendo, o sea, no reprimiendo las emociones, porque también nos han enseñado como a reprimir, ¿no? Como que a no sentir, a que sentir está mal, a que exigir también, por ejemplo, reciprocidad está mal, y creo que no está. Yo creo que a veces es como muy cliché esto de no estamos para esos vínculos confusos y aplican todo, hasta en la familia. Exactamente, no necesariamente la familia es de sangre, algo que dices genético. Bueno, Todos tenemos el derecho a tener nuestra propia familia. Hay amigos que pueden ser mucho más cercanos que la propia familia y eso está Ujú. bien, ¿no? La red de apoyo que uno construye y que termina siendo el soporte y que también nos permite decir que la norma no es lo que siempre tenemos que asumir y que también la diferencia es una respuesta para todo esto. Y claro, porque es que la familia también termina siendo el primer espacio donde uno es violentado, como que es el primer espacio donde uno sigue sintiendo miedo, represión, incomodidad. Entonces creo que el mensaje es a que nos permitamos sentir, a que seamos, a que nos permitamos experimentar con nuestros cuerpos, con el deseo, que no sintamos miedo por el placer, que no sintamos vergüenza y algo que ahorita a veces escuchamos mucho y es que la vergüenza debe cambiar de bando. Yo creo que Ok. es algo muy Totalmente de importante. acuerdo. Bueno, ya finalizando este podcast que se quedó cortico y con Ujú. ganas de que podamos continuar con más y conocer un poco más de esas historias que de verdad nos permiten conocer a personajes que de verdad se abren de corazón y además de eso nos permiten romper tabús. Tenemos esta parte que es la pluma. ¿Sí? Es algo más de significado y te entrego la pluma y es que nos digas qué mensaje le quieres dar a las personas que ven nuestro podcast, que de pronto hacen parte de la comunidad o no entienden y quieren romper esos prejuicios y tabús. Ujú. ¿Qué sientes tú que deben saber ellos y dejar acá para nuestro podcast? Pues primero decir que me parece muy significativo y simbólico que sea una pluma porque como que la pluma siempre se ha relacionado con la feminidad, como si la feminidad estuviera mal, ¿no? Y como si la feminidad solamente pudiera estar encasillada en unas personas. Entonces me parece como muy simbólico. Y lo otro que, que creo que es importante siempre buscar las redes de apoyo, creo que soy reiterativo como en eso. Hay que buscar las redes de apoyo porque solos no llegamos a ningún lado. Y si llegamos, llegamos muy cansados, agotados y precisamente parte de que nos tenemos que disfrutar los procesos. O sea, nos tenemos que disfrutar el proceso de conocer a mi pareja, pero también de estar con mis amigos, de descubrirme a mí mismo. Y que las cicatrices, creo que hay heridas allí que van a dejar unas cicatrices y que también tenemos que entender, no solamente entender mi dolor y mi proceso, sino también entender los dolores y los procesos de las otras personas, porque a veces nos encasillamos mucho en nosotros, en cómo me siento yo y es muy importante, pero también cómo se siente la otra persona. ¿Será que la otra persona también la está pasando mal? ¿Será que la otra persona también está siendo rechazada por su familia, por su vínculo social? ¿Y cómo podemos apañarnos colectivamente y cómo podemos construir otras formas de familia distintas a las que nos han enseñado impuesto en la sociedad? Creo que nos dejas una pluma de resiliencia, ¿cierto? Como de ponernos en los zapatos de los otros, pero también esperar que las demás personas se pongan en los zapatos nuestros, en este caso, en tus zapatos o en tus botas.
Fabulosas, por cierto. Ajá. Sí, creo que es eso, que a veces hay que dejar un poco el egoísmo al lado, ¿no? Como que dejar de pensar en yo, pero reconocer que ahí también hay otras personas. Y Ok. que yo creo que hay algo que pues dejo también acá como final y es como, está bien sentir el dolor y creo que también hace parte como de las luchas, pero trabajar en conjunto, ¿sí? Y más tú que estás como en procesos de lucha, de lo social, de lo político, y es, todos construimos en conjunto, ¿sí? No somos seres humanos porque necesitamos de la cohesión. Total, yo creo que el dolor hay que resignificarlo, hay que transformarlo, hay que transfigurarlo, porque si no se va a convertir en sufrimiento. Y el sufrimiento nos lleva a ser personas egoístas, crueles y demás. Entonces yo creo que el dolor hay que resignificarlo. Claro que sí. El dolor como un sinónimo de lucha, como algo Y con esto que me de pasa. existencia, saber que soy... y no es como normalizar el dolor, ¿cierto? Pero sabemos que estamos en una sociedad que también se está. Ser Ok. sensible es un acto político. Totalmente. Totalmente. Este fue El Plumero, donde se sueltan plumas, se rompen huevos y prejuicios. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.